Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. La que estaba cantando es Lilén Cassini, que es mi sobrina, y ahora vamos a un rincón que le pusimos el Rincón de los Misioneros, auspiciado por Rosa Escolaro, la que va a hablar. Dios les bendiga, hermanos. Queremos ahora estar pensando en aquellos que, dejando su tierra, su familia, se fueron más lejos para llevar la buena noticia del Evangelio. Hablo de nuestros misioneros que están en el mundo, algunos afectados al lugar donde la epidemia ha sido más fuerte, algunos con un contexto de mucho peligro, otros de todas maneras en cualquier lugar del mundo sufriendo esto y con cuarentena la mayoría de ellos, y lejos de sus hogares y lejos de la familia, los amigos. Por ellos en especial queremos estar orando ahora. Padre Celestial, te pedimos, Señor, extienda tu mano sobre aquellos obreros, Padre, que están allí en la avanzada de la tarea, Señor, que han ido a distintos lugares del mundo, enviados, comisionados por tu llamado, por tu palabra. Padre, te pedimos que estés guardando sus vidas, haciendo una cobertura especial, Señor, que les ministres en este tiempo, que les ministres y les llenes su corazón, su mente de paz, paz por ellos mismos, por la familia que han dejado en otros lugares, Señor, aquí en Argentina. Señor, te pedimos que tu provisión sobrenatural sea para con ellos, que estés supliendo toda necesidad, que estés guardando sus hijos, Señor, que estés guardando su entrada, su salida, que los hagas invisibles, Señor, a toda obra de maldad. Y Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que este ejército enviado por vos, aún después de esta crisis, Señor, este ejército sea aún más numerosa, porque sabemos, Padre, cuántos pueblos aún no conocen el nombre de Jesús, cuántos aún no han sido alcanzados por esas buenas noticias. Señor, por eso te pedimos que los que están ahora allí, tu presencia con ellos, abrazándoles, fortaleciéndoles, y que ellos puedan ser luz en medio de donde están, Señor, que ellos sean tus manos, tu voz, tus ojos, y que sean llenos de tu Espíritu Santo para con denuedo dar la palabra, Señor. Gracias, gracias por cada una de sus vidas. Desde aquí, desde Argentina, les bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a empezar también con una prédica para los niños. Primeramente voy a orar por este día, por este momento, y para que el Señor sea el que guíe lo que vamos a hacer en este momento para dar gloria a Dios en este momento, porque estamos pasando por una cuarentena, tenemos que estar todos en nuestras casas, y por eso estamos llegando por este medio a todos los hogares y queremos engrandecer el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tú ilumines cada mente, pueda entender la palabra y que te manifieste en dones, en talentos. También, Señor, en aquellos que están, Señor, deprimidos, en el nombre de Jesús, que tú estés, Señor, trayendo paz, Señor, sanidad, restauración a cada alma. Padre amado, necesitamos de tu presencia en los niños, en los jóvenes, en los adultos. Gracias, Señor, por este día, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos guardas de todo mal y tú nos enseñas cada día a esperar en ti. Que tú tienes toda la autoridad, todo el poder es tuyo. Gracias, Señor, por
ministrarnos con esta palabra, que tu palabra, Señor, more en nuestras vidas, podamos ponerla en obra para dar gloria a tu nombre. Amén. Bueno, yo les voy a estar leyendo Mateo, capítulo 8, versículo del 5 en adelante. Jesús sana al criado de un capitán romano. Esta es la Biblia, Dios habla hoy. Dice así: al entrar Jesús en Cafarnaún, un capitán romano se le acercó para hacerle un ruego. Le dijo: Señor, mi criado está en casa enfermo, paralizado y sufriendo terribles dolores. Jesús le respondió: iré a sanarlo. El capitán contestó: Señor, yo no merezco que entres en mi casa. Solamente da la orden y mi criado quedará sano, porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando le digo a uno de ellos que vaya, va. Cuando le digo a otro que venga, viene. Y cuando mando a mi criado que haga algo, lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe como este hombre. Y les dijo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a comer con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los que deberían estar en el reino serán echados a la oscuridad la oscuridad de afuera. Entonces vendrán el llanto y la desesperación. Luego Jesús dijo al capitán: ve a tu casa y que se haga tal como has creído. En ese mismo momento el criado quedó sano. Acá vemos que el centurión le pidió a Jesús que sanara a su criado. Su criado estaba enfermo, estaba dolorido, estaba con fiebre, no se sentía bien. Entonces, esa inquietud, el centurión le dijo a Jesús que si lo podía sanar. El centurión era un soldado romano con un alto rango y bueno, tenía a cargo muchos soldaditos y todo lo que le decía que haga este centurión, este capitán del ejército, a sus soldados, ellos hacían. Le decía: ve, va, ven, viene. Así decía la palabra del Señor. Entonces, ¿qué vemos acá? Que tanto confió este capitán romano, que sería el centurión, tanto confió en la palabra que iba a alargar Jesús, que iba a decir esa palabra para que sea sano su criado, que confió que lo iba a sanar. Entonces le dijo: no necesitas ir a mi casa. Y al ver eso Jesús, qué bueno, que le alabó, le dijo: qué grande, qué bárbaro, cómo no he encontrado hasta ahora nadie en Israel que tenga este grado de fe como este hombre. Y nosotros vemos que en este caso el poder de la palabra, el poder que tiene Dios en su Hijo Jesús. Porque ahora lo que estamos viendo acá, ¿qué autoridad tenía Jesús? Porque era el Hijo de Dios. Esa autoridad se la dio Dios acá en la tierra para que pueda sanar
a este criado. Entonces el centurión le dijo, no necesitas que vaya a mi casa. Él tomó la palabra y se sanó. Así que vemos acá que con una sola palabra que Jesús tuvo autoridad para decirle al centurión, él la recibió con fe, la tomó en su corazón y se cumplió. Mira qué bueno eso, que se cumplió porque tuvo esa fe, ese gran amor de decir, bueno, yo voy a confiar en lo que me dice Jesús. Y él no lo conocía, el centurión, no lo conocía, así que fue donde estaba Jesús. Nosotros tenemos que movernos como hijos de Dios a enseñarle a otros que no conocen de la palabra de Dios. Entonces ahí se va a mostrar el poder de Dios. Ahí vamos a mostrar la autoridad que Dios tiene cuando nosotros les enseñamos a otra persona que vino Jesús a sanar acá, a sanar a este enfermo y dio una palabra de autoridad. ¿Por qué? Porque era hijo de Dios. Eso tenemos que tenerlo bien claro, porque era hijo de Dios. Dios le dio la autoridad a su hijo para sanar, para hacer milagros, para hacer un montón de cosas. Y ahora esa autoridad, cuando Jesús se elevó al cielo, esa autoridad Dios nos las prestó a nosotros. Ahora tenemos que hacer con esa autoridad lo mismo que hacía Jesús. En todos lados, donde vayamos, nosotros tenemos que hacer lo mismo como hijos de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Orar por los enfermos, pedirle a Dios que acepte a las personas como hijos y pedirle al Señor que las personas cambien, que cambien su corazón, que cambien su manera de pensar. Acá vemos que cuando llegó el centurión a la casa, vio que el criado ya estaba sano. ¡Qué alegría tenía! ¡Qué lindo! Yo sabía, el centurión, que Jesús había alargado la palabra, había puesto la palabra en acción y se sanó. Así que con mucha alegría el centurión abrazó a su criado. Miren qué lindo, porque nosotros también, cuando una persona no conoce de Cristo, nosotros le podemos enseñar que también Jesús puede actuar con él como actuó con este criado. ¿Qué le podemos decir a uno que no conoce, a una persona que no conoce, a un chico que no conoce? Le podemos decir que Jesús lo ama, que si quiere aceptar a Jesús como su Salvador personal, que lo quiere tener dentro de su corazoncito, que ese amor que nosotros sentimos por otras personas, él también lo puede sentir en su corazón. ¿Cómo lo puede hacer? Recibiendo a Jesús en su corazón mediante una oración. Y esa oración es esta, para aquellos que no te conocen, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy yo recibo a Jesucristo como mi único y personal Salvador. Te pido que perdones todos mis pecados y que anote mi nombre en el libro de la vida. Te pido perdón, Señor, porque soy pecadora, porque me arrepiento y no voy a hacer más las cosas malas que hacía. Así que, Señor, por favor, ayúdame a no cometer otros errores. ¿Por qué? Porque yo sola no puedo. Sin la ayuda de Jesús no puedo. Así que me tiene que ayudar Jesús para salir adelante. Te doy gracias, Señor, porque ahora sí sé que está mi nombre anotado en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque sé, porque dice que el que cree, todo es posible. Y el que confía en el Hijo de Dios, ahí tenemos la bendición. Qué lindo cuando podemos sentir la bendición del Señor. Qué bueno es poder sentir la presencia de Jesús en nuestra vida. Ahora sabemos que nosotros, por esa oración, recibimos al Espíritu Santo. Y ahora tenemos que caminar
sin hacer cosas malas. Caminar en la voluntad de Dios. Qué lindo, porque Él nos va a decir de adentro, no, está mal, no hagas eso, no digas eso. Él nos va a enseñar todos los días un poquito, porque no nos va a sacar todo de golpe, porque no vamos a poder nosotros, no es que no pueda hacer el Señor Jesús, sino nosotros no vamos a poder. Pero qué lindo que nos va a ir corrigiendo todo lo malo que nosotros hacemos todos los días, hasta escuchar cosas que no tenemos que escuchar, o cosas que no van con nosotros, cosas que no tenemos que ver. Tampoco Dios va a decir, cuando las vemos va a decir, no te conviene eso, así que no la vamos a mirar porque no nos conviene. Así que Dios va a hacer grandes cosas. Dios es el que le dio la autoridad a su Hijo Jesús, y ahora, como nosotros somos hijos de Dios, nos da la autoridad a nosotros, pero la tenemos que usar con responsabilidad. Esa responsabilidad que Dios nos da de saber qué está bien y qué está mal. Cuando las cosas están mal, y no tenemos que decir mentiritas para quedar bien. Acuérdense, no, mentiritas no. Así que Dios nos va a ayudar en todo momento, mediante su Espíritu Santo, que lo tenemos dentro de nuestro corazón. Bueno, ahora vamos al rincón de los pastorcitos. Este rinconcito hoy va a hablar el futuro pastorcito Elian Ojeda.
gracias a otra sobrina mía, Tatiana, que también nos mandó esta adoración, esta alabanza. También los invito a ustedes, como hizo ayer David, un hermano de Rosario, de mandarnos también una alabanza, una adoración para compartir. Y también invito a aquellos niños jóvenes que quieran mandar una prédica, un versículo, que como hicimos con Elian, podemos pasarlo y podamos compartir también todo lo que ustedes nos mandan con otras personas, porque es de bendición para otros. Les agradecemos toda la colaboración que están dando ustedes, mirando, apoyando, mandando adoraciones, y también después vamos a tener un espacio de agradecimientos y otro espacio para las oraciones, para aquella petición de oración. Lo pueden hacer mediante WhatsApp o acá por el mensaje del Facebook, que nosotros los vamos leyendo y vamos anotando las peticiones. Bueno, ahora le doy al pastor Rubén que siga con la prédica. Dios los bendiga. Gracias, Señor. Gracias, mamá. Bendito este tiempo. Gracias, papá. Gracias, papá. Es un tiempo de adoración. Es un tiempo de adoración en el cual cada uno en su hogar, o quizás en un momento de descanso en su lugar de trabajo, aquellos que tienen que ir, que tienen que estar, que son los que hoy se llevan esos aplausos de esta sociedad que los está viendo y reconociendo. Es un momento de adoración. Y yo declaro que el Espíritu Santo, de los que están escuchando y más aún para todos sus seres queridos, como la palabra dice, en donde hay dos o más reunidos, Él está en medio nuestro. Lo declaro en el nombre de Jesús, sabiendo que si Él lo dijo, Él lo va a hacer, y que el Espíritu Santo reina en cada uno de ustedes. Bueno, hoy quería compartir con ustedes una charla con el hermano Juan Carlos. Él está en San Genaro. Hemos tenido una charla y de esa charla salió una interpretación sobre la palabra de Dios que me llevó a ver aún más el texto y a profundizar en eso. Es esa charla que tenemos entre hermanos. Una vez me acuerdo, hablaba con mi pastor y él me decía, ¿sabés lo que somos nosotros? Somos diamantes en bruto. Y yo le digo, ¿por qué? Porque el diamante es una piedra tan rígida, tan dura, que para pulirla necesita pulirse con otro diamante. No hay piedra que la pueda pulir para que tome brillo. Y las pequeñas virutitas que salen de esa pulida se van usando después para hacer las pulidas más finas del material. Y sale una joya preciosa. Por eso me explicaba él que nosotros somos diamantes en bruto, que necesitamos nutrirnos unos de otros, porque al Señor, o sea, a nuestro Dios, a cada uno de sus hijos le da una palabra, y esa palabra llega a nosotros. Bien, ahora estamos compartiendo este texto y quería hablar con los hermanos, es más, no solo hablar, sino compartirlo. La palabra de Dios es clara, es viva, es eficaz y por sobre todas las cosas se va a cumplir. Hoy quería hablar de un texto que en realidad creo que en estos días es un texto tan conocido y tan leído repetitivamente en este tiempo que estamos pasando, que lo quería compartir con ustedes, pero en profundidad, gracias a esta charla que
tuvimos entre hermanos. El texto es un salmo, el Salmo 91. Creo que en este tiempo el salmo que más se debe haber orado en las casas, en los lugares donde las personas se reúnen por estos medios a orar, y se repite. ¿Por qué? Porque son promesas de parte de Dios. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a leer este salmo para poder verlo en la profundidad de lo que lo pude ver para tener una explicación de esto, desde el versículo 2 en adelante. Yo lo voy a compartir en Reina Valera, Salmo 91, en la versión Reina Valera, desde el versículo 2 en adelante. Y dice así la palabra de Dios. Dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, dice el Señor. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación, dice Dios. Amén a todas estas promesas. Hemos leído una serie de promesas de parte de Dios sobre la protección divina que Él tiene para con sus hijos. Ahora bien, en estos datos que Dios nos da, tenemos protección divina desde el versículo 3, que dice así: Él te librará. Versículo 4, con sus plumas te cubrirá, te librará, te cubrirá. Dice que su escudo es la verdad. Versículo 5 dice: no temerás. Y en no temerás terror, saetas o espadas, o lanzas, pestilencia, mortandad, que caerán a tu lado 1000 y de tu otro lado 10.000, pero nada de eso llegará a ti. Ciertamente tus ojos van a ver recompensas de aquellos que no creyeron en Dios. Esas son promesas de parte de Dios para nosotros. Ahora bien, dice el versículo 9 que porque hemos puesto a Jehová, que es la esperanza, y al Altísimo por la habitación, no
te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Dice el versículo 11 que Él puso ángeles y que manda ángeles en nuestra ayuda. ¿Para qué? Para que nos guarden de cada una de estas situaciones que enunciamos anteriormente. Es promesa. Ahora bien, ¿y para qué? Para que no tropecemos, porque teniendo la palabra de Dios, conociéndolo, no tropezaremos, porque tenemos la verdad, conocemos la verdad. Y mediante esa verdad que es Cristo, podemos llegar al Padre. Tenemos la verdad, a Cristo el camino, y que es la única forma de tener acceso a ese Padre divino que nos plantea todas estas promesas a quienes le temen y lo honran. Ahora bien, el versículo 14 dice que por cuanto hemos puesto el amor en Dios, Él nos librará de cada situación que sea adversa. El versículo 15 vuelve a recalcar una promesa aún mayor. Dice que cuando estemos en alguna situación que nos sea contraria, al invocarlo, Dios nos va a escuchar y nos va a responder. Va a responder a esa invocación que le vamos a hacer a Él en alguna situación que te sea contraria a lo que estás viviendo. Dice que te va a librar y que además te va a saciar y te va a mostrar su salvación. Hemos enunciado una serie de promesas de parte de Dios que son para sus hijos, las cuales llegan a nosotros mediante el conocimiento de la palabra. Pero aquí, acordate que cuando empezamos a leer el texto del Salmo 91, empezamos desde el versículo 2. Aquí vamos a encontrar un pero ¿cuándo? Pero cuando hagas esto. Que fue lo que te comentaba, que habíamos charlado con un hermano, y fue lo bueno y lo gratificante que pudimos recibir del Señor, una palabra de ciencia, sabiduría y verdad. ¿Para qué? Para compartirla. Y la palabra es esta. El capítulo 91, el versículo 1 comienza diciendo: el que habita, muy conocido, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces me puse a buscar significados de cuál es esta visión de ejemplo que Dios nos da en este salmo. Habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo sombra. Yo me imaginaba un árbol frondoso, muy grande, con mucho poder, que te podía cubrir de cualquiera de estas amenazas en las cuales está su promesa, que de hecho lo hace para todos aquellos, para sus hijos. Y bajo de ese árbol encontramos protección. Y entonces busqué el significado de habitar. Encontré varias acepciones y fui armando conforme al texto. Habitar significa vivir o estar habitualmente. Vivir o estar habitualmente en una zona o lugar determinado. Ocupar un lugar, vivir en él. Me va dando varias secciones, pero me dice que con la que más me gustó, la que más me interesó para poder dilucidar este salmo que le habla a sus hijos y le da toda esta serie de promesas, es vivir o estar habitualmente. Ahora bien, la palabra abrigo significa, después de las acepciones que venían sobre prendas, protección que ofrece algo a alguien ante alguna amenaza cercana o peligro. Es una protección, y mira qué interesante, ante una amenaza cercana o peligro. No dice cuando estés dentro de la amenaza, cercana o peligro. Por eso la figura que nos muestra el texto en el versículo 1 es de un árbol frondoso en el cual podemos estar bajo su amparo. Dice así el siguiente significado, la palabra que busqué es morará.
Morará significa vivirá, pero habla de lugar, lugar en donde hay protección, donde hay protección. La figura es el resguardo de alguien de quien se puede recibir defensa, alguien que puede defenderte. Mira, teniendo en cuenta los textos y las promesas que recibimos de parte de Dios con este salmo, encontramos que estamos bajo la mejor protección jamás habida ni por haber. No necesitas un ejército que esté alrededor tuyo protegiéndote. No necesitas de armas, sino necesitas la protección de alguien que en las palabras que vienen vamos a encontrar la definición para que se entienda de quién es el protector que estamos hablando, si bien sabemos que es Dios. Pero cómo lo expresa el salmista en este primer versículo. Y dice así: sombra del Omnipotente, o bajo la sombra. Es aquello que te cubre de lo porvenir. Hay algo que te cubre de lo porvenir mediante la acción, y escuchá, cuando dice omnipotente, mediante la acción de aquel que todo lo puede. Acción de aquel que todo lo puede. Abajo de esa protección estamos nosotros, sus hijos. Todo lo puede significa omnipotente. Todo lo puede. Y acá viene el dato que podíamos encontrar entre la charla que se iba dando paso a paso y adelante. ¿Por qué? Porque esta charla nos llevaba a entender que quizás podés conocer del Señor, poder estar leyendo la palabra, pero no estás habitualmente debajo de ese abrigo del Altísimo, o sea, de ese árbol frondoso en el cual tenemos que estar habitualmente. Estamos de paso. Bueno, esta semana no voy a la reunión, esta semana no leo, esta semana tuve que trabajar o tuve que hacer alguna otra cosa, pero la palabra es clarísima. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo, el que habita, el que está habitualmente, el que se encuentra en ese lugar, es la persona que recibe la protección de todas esas amenazas que te decía que el Omnipotente te resguarda. Al que habita, no al que va y viene, al que habita. Yo creo que este texto en este tiempo es el Salmo 91, debe ser el salmo por excelencia que se está leyendo en todos los hogares, que se pasa por WhatsApp o por cualquier otro sistema de comunicación. Lo he visto en los estados de los teléfonos, por todas partes. El texto que por excelencia se está declarando de boca en boca, de hermano en hermano. Pero acordate, el que habita, no el que va y viene y el que pasa. Porque la sombra de ese árbol, de esa luz que te puede hacer daño, solamente te puede proteger cuando estás debajo. Jamás cuando pasás o vas y venís. Jamás cuando decís: mañana le pido perdón a Dios por este pecado. Porque salís de la cobertura de su protección. Y su protección, aparte de ser divina, es realmente importante e interesante para el tema que estamos viviendo. Y mirá, y si no estuviésemos en esta cuarentena, también la necesitaríamos, porque necesitamos de conocer la palabra para poder llegar al reino, a ese reino que se acercó. Y ese reino se acercó para que conozcamos la palabra, y la palabra se da a conocer porque el reino se ha acercado. Y no es un juego de palabras, sino que es la definición más clara que Dios tiene para llevarnos a su presencia. Recordá que en ese precioso versículo de Juan 3:16, Él dice que de tal manera ama a Dios a este mundo. Y el mundo no estaba salvo, el mundo estaba perdido. Por eso Él vino a buscar a pecadores al arrepentimiento. Creo que en el mundo
Si usáramos el mismo ejemplo que Jesús dijo delante de los sacerdotes y los intérpretes de la ley el día que iban a apedrear a la prostituta, cuando hizo la pregunta, si alguno está libre de pecado, que tire la primera piedra, creo que en el mundo no hay absolutamente nadie que pueda tirar la primera piedra. No lo hay. No lo hay. Por eso necesitamos de Él. Por eso necesitamos de este amparo que solamente sucede bajo la sombra del Omnipotente. Acordate, el Omnipotente es el que todo lo puede. Y no hay mejor lugar, ni hay lugar más alto que estar a sus pies, como dice la canción. No hay. Pero para poder estar en ese lugar, como decía Josefa anteriormente, que le decía a los chicos, tenemos que recibirlo. Después de recibirlo tenemos que estar caminando en su presencia. Y caminás en su presencia de la manera que vos querés cambiar tu manera de vivir. ¿Y cómo cambias tu manera de vivir? Naciendo de nuevo en cada situación que corresponda a hacer lo correcto para darle la gloria a Dios. Porque a veces se malinterpreta. Cuando Jesús habla con Nicodemo le dice, es necesario que nazcas de nuevo. Y se lo dice, necesitas nacer de nuevo. Pero cuando le da ese dato, que es nacer de nuevo, él lo que le está diciendo, mira, se te van a presentar situaciones que vas a tener que nacer de nuevo. Lo vas a tener que hacer. Y ¿sabes qué? Yo pienso que cada día de tu vida, durante las 24 horas del día, vas a tener que nacer de nuevo. Es más, probablemente te levantes a la mañana de tu descanso y el sueño que hayas tenido no sea el que corresponde a un hijo de Dios, y vas a tener que nacer de nuevo hasta el sueño. Y vas a tener que decir, perdón, Señor, porque este sueño lo tuve porque algo pasó. Mira, a veces pasa. Y hay cosas que no podemos controlar, pero sí que podemos tomar el control. No es lo mismo algo que no podamos controlar, pero sí que podamos tomar el control de ese algo. Como te decía, los sueños. Yo no puedo controlar lo que voy a soñar, pero sí puedo tomar el control de lo que soñé y decir, esto no lo quiero, en el nombre de Jesús. Esto no lo quiero. Yo no puedo tener el control de lo que me pueden proponer telefónicamente o lo que me puede proponer alguna persona que quizás es una persona que es de mi confianza, pero quizás me hace una proposición que no es la más acertada o correcta, o quizás indecente. Pero sí puedo tomar el control de la situación. Mirá, morando bajo la sombra del Omnipotente, estás cubierto con todas estas divinas promesas de protección que Dios te da. Y las vamos a repetir porque a mí me gusta. Tenés promesa de libertad, el versículo 3, te librará. Tenés promesa, te cubrirá. Vas a saber la verdad, no temerás. Hay esperanza. Dios será tu habitación. No te sobrevendrá mal. No te tocarán las plagas. Mandará sus ángeles que te cuiden. Mira, acá en este pasaje se revela algo más. Dice, en las manos te llevarán, el versículo 12, para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Te acuerdas cuando Jesús explicó la parábola del sembrador? Que dice que la semilla, una parte de la semilla cayó en piedra y no pudo dar el resultado que esperaba, el resultado esperado. Bueno, cuando envía a sus ángeles para que tu pie no tropiece en una piedra que no es la que corresponde, que no es la roca de Cristo, tus pies no pueden llevar el Evangelio. Por eso la palabra dice, cuán hermosos son los pies de aquellos que llevan el Evangelio. Son hermosos los pies. Hoy son hermosos las palabras que salen por este medio. Hoy son hermosos los audios que podés mandar a personas dándole apoyo. Los audios que les podés mandar a alguno que está necesitando una palabra. La forma en que le decís a otro, che, vos sabés que estoy mal y te necesito, y vos le das esa palabra de aliento y de ayuda. Pero eso va a pasar solamente cuando estés cubierto por la sombra del que todo lo puede, y yo le agregaría algo más,
en todo, en todo. No te olvides que Jesucristo está por encima de toda potestad. Él tiene la autoridad sobre todas las potestades, sobre todos los poderes que pueden venir a esta tierra, todos los poderes que pueden estar aquí, todo lo que sea para mal, Él tiene poder para deshacerlo. Vino para eso, para deshacerlo. Y ya cerrando, quiero compartir con vos para qué estamos nosotros en esta tierra. La palabra de Dios, si mal no recuerdo, en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 9, dice que no devolvamos a nadie mal por mal, sino que más bien demos bendición a esa persona. ¿Por qué? Que hemos sido llamados para heredar bendición. Mi llamado en esta tierra, tu llamado en esta tierra, y el llamado de aquellos que conocen al Señor es para heredar bendición. Heredar bendición significa que Dios desde el cielo te va a bendecir. Pero para que Dios te bendiga, como dice 1 Pedro 3:9, necesitas hacer algo. Para morar bajo la sombra del Omnipotente, necesitas algo. Necesitas habitar, primeramente. Necesitas estar habituado, estar bajo ese árbol inmenso que te cubre y te protege. Si no, no podés recibir. Porque las promesas de bendición en el versículo 1 se empiezan a activar. Tenés que estar en tal lugar para recibir 16 versículos más, 15, porque el 1 no lo cuento. O sea, estando en el versículo 1, recibís 15. Eso es Dios. ¿Quién le va a ganar a dador a Dios? ¿Quién puede dar más que Dios? ¿Quién le debe algo? Todo es por gracia. Mirá si será por gracia, que haciendo lo que dice el versículo 1 recibís 15. Recibís 15 promesas de protección. Haciendo lo que dice 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que no le devuelvas a nadie mal por mal, heredás bendición. O sea, de Dios desde el cielo te hace heredero de una bendición. Y ese es tu llamado. Fuiste llamado para heredar bendición. Y esto, yo creo que estas palabras que hoy están en el aire y se van compartiendo, es una bendición para cada uno de nosotros. Para mí poder hacer esto es un privilegio. ¿Sabes por qué? Porque estoy seguro que no soy el mejor, pero estoy dispuesto. No necesariamente tenés que ser el mejor, pero estamos dispuestos, con todos los hermanos que nos están ayudando. Y cuando lo queremos hacer por excelencia, no significa que sea el mejor predicador que venga o aquel que estudió homilética o alguna otra cuestión, sino que vamos agregando más cosas para no mantenernos siempre en el mismo estado. Agregamos más. Y como te decía antes, no sé si somos los mejores, pero estamos dispuestos. Estamos dispuestos a hacerlo, como también estamos dispuestos a llevarte la oración de fe, para que vos también seas coheredero de la gracia de Dios. Estamos dispuestos a charlar de la palabra. Estamos dispuestos a estar de acuerdo en que si tenés un problema, puedas escuchar de mí, yo te ayudo. Quédate tranquilo, estoy a tu favor, quédate tranquilo. ¿Sabes por qué puedo hacer esto? Porque Dios me dice que si yo no puedo, Él me ayuda y los dos estamos a tu favor. Quédate tranquilo, vienen ángeles en ayuda de los dos. Si no te puedo ayudar, vienen ángeles en ayuda de los dos. Por eso es tan importante que Jehová sea tu pastor. Porque es la única forma que todas estas promesas se cumplan. Nada, absolutamente nada, te puede faltar. Yo quiero a Jehová por pastor. Y tengo mi pastor aquí en la tierra, pero quiero a Jehová. Porque estas promesas solamente vienen del que todo lo puede. La gloria es para Dios. Él lo hace. Él es muy fiel. Él te lo regala, te lo da. No te pide nada a cambio. Solamente que lo ames y guardes en tu corazón la palabra que Él te declara. Para que así, al ponerla por obra, como decíamos antes, como figura en el versículo de 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, seas heredero de bendiciones divinas y celestiales que vienen solamente de parte de Dios y desde el cielo. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se acerca. Así que mi hermano, yo te declaro ahora
Mateo 6:33. Mas primeramente, buscad el reino de Dios y su justicia. Buscad la sombra y el abrigo del Omnipotente, porque su justicia se va a hacer manifiesta con esta protección. Y todas las demás cosas serán añadidas. Toda esta protección que leímos en el Salmo 91 solamente llega a vos por buscar primero el reino y su justicia, porque es Dios mismo aquel que te va a amparar bajo esa sombra en la cual vas a morar, el único que te puede dar todas estas bendiciones a título de promesa para los momentos en que tengas angustia y aflicción. Y acordate, como dice Santiago, si alguno está contento, cante alabanza. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, pidan oración. Dios está al control. Y este control te lo da mediante sus promesas. Y hemos leído que solamente obedeciendo al versículo 1, tenés 15 versículos de bendición, de promesas que te aseguran que, como decía Jesús, que Él le dijo al papá de este muchacho que tenía un espíritu sordo mudo. Eso está en Marcos 9:23. Si puedes creer, al que cree, no a todos, al que cree, todo le es imposible. Te bendigo con bendición del cielo, porque Dios nos bendice y estamos heredando bendición. Como le digo a los hermanos, acordate, lo que aprendiste hoy, ponelo por obra, porque si no es historia. Y te hago la pregunta, ¿y si Jehová tu pastor? Nada te faltará, absolutamente nada te faltará, y mucho menos estas benditas promesas que acabamos de leer, que son para vos, tu familia, tus seres queridos, y más aún, son para aquellos que van a conocer la palabra mediante el mensaje que vos leyeron. Vas a heredar bendición. Te bendigo, mi hermano, recibí en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre en el cual un día toda lengua va a confesar y toda rodilla se va a doblar y van a declarar que Jesucristo es el Señor, el Rey de Reyes, el Señor, y es tu Señor. Te bendigo nuevamente, mi hermano. Amén. Ahora vamos a compartir, que los hermanos están mandando unos versículos bíblicos para que nosotros leamos y podamos compartir entre todos. Proverbio 15:1 manda Jorge Cesarini y dice así: la respuesta amable calma el enojo, la respuesta violenta lo excita más. Y después mandó Jueces 6:12. Libro de Jueces, capítulo 6, versículo 12. Versículo 12. Dice así: el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. Promesa. Eso es una promesa. Claudia Cesarini mandó Salmo 119:2. Salmo 119, capítulo 119, versículo 2. Versículo 2. 119 dice así: felices los que atienden a sus mandatos y lo buscan de todo corazón. La versión que se acaba de compartir es Dios habla hoy. Y lo repito, es muy lindo, dice, y otra promesa: felices los que atienden a sus mandatos. Volvemos al punto, habitar en el lugar en donde podés tener protección y te pueden proteger. Felices los que atienden a sus mandatos y lo buscan de todo corazón. Probablemente hay personas que quizás vemos que están pasando cerquita del árbol que da protección, de ese árbol, esa figura de árbol que protege todo, para morar bajo la sombra del que todo lo puede, el omnipotente. Andá y decirle, la bendición, hacer
está al alcance de tu palabra que salga de tus labios. Está cerquita. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Hay algo más? ¿Estamos? No, Muy ya bien. estamos. Vamos a dar los agradecimientos y después vamos a orar, que nos pidieron oración. Bueno, vamos a agradecer por ciudades, porque me faltaron ayer, me faltó nombrar Marisa, un montón de personas ayer, y bueno, hoy vamos a nombrar por ciudad. Agradecemos a la ciudad de Firmá, Funes, Casilda, Barrancas, Las Rosas, San Genaro, Roldán, La Borde, Entre Ríos, Resistencia, Chaco, ya es provincia, Sanford, Zavalla, Rosario. Y también agradecemos a Paraguay, que nos están mirando desde allá. Gracias a las hermanas de allá, las bendecimos y vamos a orar también por Paraguay, nos piden oración. Vamos a orar ahora por todo el mundo, por Juan, que está internado, que es un hermano de Rosario, y también vamos a orar por las personas que están en la salud, por los doctores, por las enfermeras, por la policía, por aquellos que brindan un servicio y que en estos momentos son tan importantes para la ciudad. Gracias. Bueno, te damos gracias, Señor, y vamos a orar por todo esto. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Señor, por todo el mundo, para que tú te manifiestes, Padre amado, en sanidad, restauración para tu pueblo, para toda la humanidad, Señor, porque te necesitamos, Señor. Nosotros necesitamos de tu presencia porque no somos nada, no podemos solo. Sin tu ayuda, sin tu autoridad y sin tu poder, no podemos hacer nada. Señor, manifiéstate en sanidad en aquellas personas, Señor, que están enfermas, aquellas personas que agarraron este virus, aquellas personas que tienen otras enfermedades, Señor, ayúdalas, sánalas, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos, Señor, por ellas, Padre amado, te pedimos no solo por esta persona de este país, sino la de todo el mundo, Padre, en el nombre de Jesús. Extendemos la oración, Señor. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Pedimos, Señor, por las personas que están trabajando en los medios de salud, Señor, por doctores, enfermeras, en el nombre de Jesús. La policía, Señor, aquellas personas que se anotaron para colaborar, Padre. Te pedimos, Señor, por todas esas personas también que le llevan la comida a los enfermos, Señor, por aquellas personas que están también prohibidas de la libertad y que en estos momentos, Señor, están con miedo de contagiarse, Padre. En el nombre de Jesús trae paz, Señor, a esos lugares, Señor, que están prohibidos de su libertad, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, Señor, a todos, Señor, chicos, grandes, ancianos, Señor, que no nos decaigamos en la fe y que tú, Señor, nos ayudes, Señor, a no caer, Señor, en depresión, en miedo, por favor, Señor, en desesperación, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Clamamos, Señor, en estas áreas de nuestras vidas, que la presencia sea la de Jesucristo y de tu Espíritu Santo, Señor, en nosotros, para que nos guíe, nos guarde de toda clase de enfermedad y de todo mal, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Gracias, Dios. Tú estás aquí. Vamos a compartir un tema del hermano David, de Rosario. Queremos terminar esto con esta adoración. Gracias, papá. Tú eres fiel. Los bendigo, los esperamos mañana, solo si Dios quiere, por este medio. Y como decíamos antes, no somos los mejores, pero estamos dispuestos.